artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Querido Guillermo, ¿cómo andás? Muy bien, Patricia. Te hicimos esperar, disculpas. Un poquito nada más, ningún problema, por favor. Bueno, ¿vamos a meternos en el arte rosarino? Un poco, porque recientemente quedó inaugurada la muestra Literatura Imperial sobre Angélica Gorodischer, curada por Marcela Romer en la Biblioteca Argentina. Es una muestra con algunas fotografías, algunos objetos de su pertenencia, que en verdad opera como un señalamiento de un hecho verdaderamente notable, destacable por cierto, que es la donación por parte de su familia de más de 4.000 volúmenes que formaron parte de la biblioteca de Angélica Gorodischer. Volúmenes que se depositan en la Biblioteca Argentina y que estarán a disposición del público, que es desde ya algo para considerar, ¿no? Verdaderamente yo creo que el hecho de esa exposición es fundamentalmente marcar este ingreso al patrimonio de la biblioteca de estos materiales de Angélica Gorodischer. Yo no la conocí personalmente, Angélica Gorodischer, es decir, no hablé nunca con ella, la conocí de vista. Venía a algunas inauguraciones que hacíamos en la Galería Miró Artes Plásticas, la galería que dirigía con Adrián Armando en los primeros años 80. Y la ¿Estás hablando de Miró? De Miró Artes Plásticas, sí. La recuerdo en algunas exposiciones de Clelia Barroso, por ejemplo, que fue una muestra que vino muchísima gente porque Clelia hacía años que no exponía. Y ese reingreso al campo del arte convocó a muchísimas personas, entre ellas Angélica Gorodischer o Jorge Riestra. Jorge Riestra era también un escritor de la ciudad que venía frecuentemente, y yo a Jorge lo traté mucho, pero Angélica Gorodischer en realidad fue de vista porque, digamos, no tenía ningún nexo personal en ese momento. Y también lo recuerdo en una muestra que se llamó Moda más Arte, de 1982, que era indumentaria, que se mostró de Ana María Jiménez y Graciela Ascona, que tenían una marca que se llamaba CIN, y esa muestra Moda más Arte fue una muestra, yo diría, precursora en el país en cuanto a un llamado de atención sobre la moda como, digamos, expresión estética, ¿no? Y yo lo que quisiera recordar ahora son un par de acontecimientos que marcan el vínculo de Angélica Gorodischer con el mundo del arte. Yo no sé qué obras tenía ella, qué obras habrá atesorado, comprado, obtenido por regalos, etcétera, con sus vínculos con los artistas de su generación seguramente, pero sí hay un hecho fundamental, que es que Angélica Gorodischer es la hija de Angélica de Arcal. Angélica de Arcal, que como pintora exponía como Ana María Junqué, había estudiado con Salvador Zaino, uno de los grandes artistas italianos radicados a fines del siglo XIX en la ciudad. Qué poco sabemos de la familia de Angélica, ¿no? Claro. Es algo que yo le he preguntado, esto del apellido, y ella decía, bueno, pero mi apellido era el apellido de un hombre también, ¿no? Claro. No estaba el de mi madre. Bueno, en verdad, ella es Angélica Gorodischer, que es el apellido del marido, ¿no? Angélica de Gorodischer sería, ¿no? Claro. Ella es Arcal de apellido. Arcal, Angélica Arcal. En realidad le llamaban Angeliquita, es decir, la hija de Angélica. Yo me acuerdo que Iván Hernández Larguía decía, bueno, porque Angeliquita, y era Angélica Gorodischer, porque Angélica de Arcal era la madre. Era artista plástica. Sí. Y que había estudiado con Salvador Zaino, una figura importantísima entre los artistas italianos que se radicaron en la ciudad y se dedicaron en parte a enseñar en sus academias, a la que asistió Angélica de Arcal siendo muy jovencita, y al mismo tiempo eran artistas que se probaban en el arte decorativo, en la escenografía, y fundamentalmente hay muchísimas pinturas murales en distintos edificios públicos y privados de la ciudad. Angélica Gorodischer nació en Buenos Aires. Nació en Buenos Aires. Y después se muda toda la familia a Rosario. Exacto. Pero aquí es donde estudia con Zaino, y en verdad hace una pintura interesantísima
Son unos paisajes muy alargados, horizontales, unas vedutas, podríamos decir, unas vistas horizontales del paisaje natural. Un paisaje, diríamos, donde Angélica Arcal capta las sensaciones que se experimentan frente a la naturaleza, pero que al mismo tiempo no es una pintura de la estricta sensación, no es una pintura estrictamente luminista o impresionista, o sea, donde se expresan las sensaciones luminosas o de atmósfera, sino que tiene un fuerte subjetivismo, un fuerte espiritualismo, que es lo que transmitían estos artistas italianos que en realidad estaban en conocimiento pleno del simbolismo, que fue una tendencia europea de fines del siglo XIX, que tuvo mucha pregnancia en el periodo de entre siglos. Por otra parte, Angélica Arcal fue una de las iniciadoras de la Asociación Amigos del Arte de Rosario en 1944. Amigos del Arte es una institución que tiene un rol alternativo porque de algún modo presenta a aquellos que en ese momento las instituciones públicas omiten o segregan. ¿Estamos hablando de aquella asociación que donó su obra después al Castagnino? Sí, exactamente. Hace un año. Sí. Bueno, lo que existió a posteriori fue un pálido fuego en relación a lo que fue Amigos del Arte en los años 40 y 50. Luego entra una suerte de meseta y luego más adelante un letargo muy pálido frente a lo que fue. ¿Podemos decir que los artistas que armaron Amigos del Arte lo hicieron como una respuesta a no poder entrar dentro de los museos y del circuito? No exactamente es así. En realidad, la enorme actividad que existía en el Museo Castagnino, recientemente creado en 1937, y en la Dirección de Cultura Municipal, creada junto con el Museo Castagnino, Dirección de Cultura que estuvo que tuvo al frente a Manuel Castagnino, y Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, que tuvo al frente a don Hilario Hernández Larguía, desarrollaron una labor fabulosa entre 1937 y 1946, que es finalmente cuando Hilarión es dejado cesante. Entonces, toda esa actividad se traslada a instituciones privadas como la Asociación Amigos del Arte, Aricana, Amigos de Francia, así, otras agrupaciones que cumplen un rol alternativo en tiempos del golpe de Estado y luego de ascenso del peronismo. Entonces, en verdad, Amigos del Arte se convierte en una caja de resonancia de las tendencias modernas que en su momento había propiciado el Museo Castagnino y la Dirección de Cultura Municipal, ¿no?, que tuvieron un rol señero en esos años. Pero volviendo a Angélica Gorodischer, otra cuestión no es solo su madre vinculada al mundo del arte, sino que ella estuvo a cargo de una biblioteca creada por Isidoro Slulitl en el Sanatorio La Prida, de quien ella era asistente y seguramente tuvo algún rol en los textos que escribía Slulitl, seguramente fue correctora, le manejaba todas las cuestiones que tenían que ver con sus escrituras para congresos y demás. Isidoro Slulitl fue un médico coleccionista, pero coleccionista de arte de Rosario. Claro. Este es un hecho sumamente interesante y curioso, y en el Sanatorio La Prida crea esa biblioteca que tenía, digamos, como persona a cargo Angélica Gorodischer. Y en esos años, Isidoro Slulitl publica Cronología del Arte en Rosario, que es, digamos, un material de consulta básica en lo que se refiere al arte de la ciudad, donde retoma textos de otras figuras señeras, como son el escultor Herminio Blota, Hilario Hernández Larguía, o de Santa Fe, Horacio Cayet-Bois, como materiales historiográficos previos que le permiten a él, digamos, construir esa historia del arte de la ciudad. Tengamos en cuenta que es un médico coleccionista que además
un actor, digamos, del campo del arte que asume un rol historiográfico sin ser específicamente un historiador del arte, una persona formada en ese sentido, pero que tuvo un rol fundamental en lo que hace a la revalorización del arte de la ciudad y su colección un carácter señero, porque no solo tenían el lugar allí los grandes artistas que habían habitado la ciudad, extranjeros radicados y artistas nativos, sino también las últimas generaciones de artistas de vanguardia. Errol Little fue una figura verdaderamente destacable, una figura que hay que considerar permanentemente en el arte de nuestra ciudad, y para mí como historiador, digamos, es parte de los antecedentes que han jalonado digamos, nuestra disciplina, que ha tenido una institucionalización y un florecimiento importante en los últimos años. Bien. Creo que esto, digamos, da un costado nuevo de los vínculos de Angélica Gorodischer con el mundo del arte. No, realmente yo estoy maravillada, ¿no? Y un oyente, Dante, nos manda un libro de Angélica, Historia de mi madre, que dice: acá tenés un breve raconto de la historia de la familia que está contando Guillermo y la aparición de muchos apellidos relevantes de la época. Por supuesto, claro. Por supuesto. Realmente hemos aprendido un montonazo. Creo que hay que valorizar figuras como Angélica Arcal, porque era muy buena pintora, Claro. excelente. Lo que ocurre es que cuando el arte moderno florece y se instala definitivamente en la sensibilidad en los años 50, produce un cono de sombra sobre los artistas que habían operado anteriormente y pasan a una suerte de olvido, Claro. del cual es preciso retornarlos a nuestra memoria como para incorporarlos a nuestra experiencia. Brillante, Guillermo. Un placer, como Gracias. siempre. Guillermo Fantoni con nosotros. El lujazo que nos damos en Happening. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.